y estamos en el segundo segmento de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa coauspiciado todos los lunes con repetición a las 3 de la madrugada del martes por Televisión Educativa Nacional, Canal 10 en alta definición y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y antes de ofrecerles la palabrota de hoy, yo quiero que Karen les muestre esta revista bilingüe que acaba de aparecer en el seno de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Es una revista bilingüe de investigación, tiene temas sumarios, es editado por el Departamento de Letras y Lenguas de nuestro Centro de Estudios Superiores y está a la venta en la librería universitaria. Muy interesante, por cierto, y un magnífico esfuerzo de esta unidad académica, porque que yo lo sepa, no hay otra revista de su tipo en el país. Y vamos a la palabrota de hoy, véanla ustedes en sus pantallas. Ahí está la palabrota de hoy. ¿Y qué palabrota? Tramitología. ¿Qué es tramitología, Karen? Es un término usual en el español americano con un doble significado: el conjunto de normativas relacionadas con los trámites burocráticos, y con un sentido despectivo, el empleo exagerado de trámites para realizar una gestión. Aparece en el Diccionario de Americanismos de la ASALE 2010. Muy bien, la ASALE, como saben ustedes, es la Asociación de Academias de la Lengua Española. Ahí está en el Diccionario de Americanismos. Y nosotros padecemos mucho de tramitologías. Sí. En las oficinas públicas, sobre todo, la burocracia padece de tramitología, adolece de tramitología, no carece, que ese es otro asunto. Y vamos a las preguntas y respuestas de esta noche. Algunas se nos habían quedado el programa del lunes anterior, pero vamos a responderlas ahora. ¿Qué diferencia, pregunta un televidente o una televidente, judío de hebreo? Judío designa a un pueblo o una comunidad religiosa. Hebreo es la lengua de este pueblo y por extensión sus hablantes, el pueblo hebreo, porque habla hebreo, a pesar de que como comunidad religiosa se trata de judíos. Como judío era el mismo Jesús de Nazaret. No más. ¿Cuál es el plural de ítem? Del latín para apartado de un documento, el plural de ítem es ítems. Ítems. Yo antes pensaba que era ítemes. Yo pero también lo usé así. Es ítems. ¿Cuál es el término? Y esto sí es interesante y oportuno. ¿Cuál es el término para estudios de menor duración que la licenciatura? ¿Es diplomado o es diplomatura? Pues le diremos que en el español de ayer, de hoy y el de mañana es diplomatura. Lo otro, diplomado, es un adjetivo para quien recibe un diploma. O sea que si yo curso una diplomatura por afinidad, analogía con la licenciatura, solo que tiene menor duración, si yo curso una diplomatura, al final voy a recibir un diploma y me iré del salón diplomado. Pero no existen los diplomados de ningún tipo. Inclusive en mi casa de estudios tenemos un diplomado de formación pedagógica de nivel superior y yo voy a recomendarle a quienes son responsables de ello cambiarle el término por diplomatura, que es lo apropiado. También nos preguntan, ¿pueden sugerirme una fuente informativa acerca de los emperadores romanos? Pues tenemos esta sugerencia para usted, de Suetonio, Historia y Vida de los Césares, que nos habla desde Julio César hasta Domiciano. Y le diré que yo lo tengo gracias a la generosidad del doctor José Lizardo, quien me lo obsequió, pero es una joya. Es decir, el Suetonio era un magnífico historiador y no solo nos cuenta la vida de los Césares, sino que las anécdotas de los Césares, de todos ellos. Ahí están todos: Calígula, está Julio César, ya lo dije, va desde Julio César hasta Domiciano, y están Nerón, Calígula, los famosos Césares romanos. Pregunta a alguien, ¿de dónde procede lo de guineo para designar la fruta? Plátano guineo es una musácea procedente de una especie originaria de la India y muy cultivada en América Central y las Antillas. Es decir, que el plátano, el guineo, no nació en América, se cultiva en América Central y las Antillas, pero vino de la India desde el inicio. Nos preguntan,
¿Qué significa la palabra fachendoso? Viene de fachenda, que significa vanidad, jactancia, en el español mesoamericano. De ahí su sentido. Claro, un tipo fachendoso es un tipo vanidoso, jactancioso, si se quiere. ¿Y cuál es el origen de lo agarraron en la maturranga? Que es una expresión coloquial. Maturranga, según el diccionario de la lengua española, en su página 1428, es treta, es marrullería, pero se usa más en plural, en qué maturrangas andás, por decir en qué tretas, en qué marrullerías te encontrás. ¿Son sinónimos taur y fullero? Buena pregunta. Aunque ambos son adictos al juego, el segundo es tramposo. O sea que el fullero hace trampa. Los dos son adictos, pero el taur es el compulsivo, pero el fullero es el que, como usted lo dice, hace trampas en el juego. Y esta ya la hemos respondido en otras ocasiones, pero nunca está de más, porque cuando hablamos de que Colón llegó a Honduras en 1502, suponemos que venía en la Pinta, la Niña y la Santa María, y no venía en esas, ya no existían. Vino en la Capitana, vean en sus pantallas, la Vizcaína, la Gallega y la Santiago de Palos. Esas eran las carabelas en que Colón descubrió tierra firme en su cuarto y último viaje. Nos preguntan, ¿dónde puedo obtener las bases del certamen de novela Roberto Castillo? Usted puede buscarlas en la editorial de la UNA. Y es un certamen, lo hablamos fuera de cámaras con Karen, es un certamen muy atractivo. Es a nivel centroamericano y el Caribe. Y tiene un magnífico premio, son $10,000. Eso implica algo así como 220,000 empiras. Las bases no son muy exigentes y como lo decía Karen, pueden ustedes encontrarlas en la editorial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que es la institución que patrocina este certamen. ¿Son seudónimos tácito y taxativo? No lo son. Tácito es un elemento gramatical que no se expresa, pero se sobreentiende. Taxativo es lo fijado particularmente y que no admite discusión alguna. Y fíjense que hace poquito, hace unos 2 o 3 días, vi en un periódico que alguien, el reportero nos dice que fulano de tal tácitamente dijo esto y esto y lo otro. Se pudo haber dicho taxativamente, pero no tácitamente, porque lo tácito es lo que no se dice, pero se sobreentiende. ¿Qué significa piricuaco y chereco? Buena pregunta, ya le hicieron. Pues piricuaco es un término que se acuñó para los militares sandinistas hace algunos años, y chereco es una planta y fruto muy abundantes en Ecuador. Sí, ese era el piricuaco, era inclusive, era despectivo en la época famosa de la Contra en Nicaragua. Una pregunta curiosa, ¿es extinguidor o extintor? Yo hablo de extinguidor, dicho sea de paso, no sé cuál es el que utiliza usted. ¿Extinguidor o extintor? Extinguidor. Muy bien. Aunque en España rige lo segundo, es decir, el extintor, tanto como adjetivo como sustantivo, es decir, el aparato extintor o el extintor, en América, en el español americano, varía el uso de los dos, de ambos, pero se usa más como sustantivo, el extinguidor. Vamos a recordarles el test de selección múltiple y su premio correspondiente de ir a la segunda pausa. Ahí está en sus pantallas. Es una palabra de origen mitológico. La opción A, perro. La opción B, cerveza. La C, eco. D, todas ellas. Y E, ninguna de ellas. Manden sus mensajitos a 9230 y se llevan esa joyita bibliográfica. Tierra de pan llevar, de Rafael Herodoro Valle. Vamos a la pausa, no nos cambien, regresaremos en unos segundos. En un sueño imposible. Y como quien no quiere el asunto, estamos en el tercer segmento ya de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa coauspiciado por Televisión Educativa Nacional Canal 10 en alta definición y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, todos los lunes a las 8 pasado meridiano, con una repetición a las 3 de la madrugada del día martes. Continuamos respondiendo las interrogantes, las inquietudes de ustedes. Licenciado, nos preguntan cuál es el superlativo de nuevo y cuál es su diminutivo. Déjenos
informarle que el superlativo regular es nuevísimo, mientras que el irregular es novísimo, y su diminutivo predominante y culto es nuevecito. Muy bien, o sea que novísimo llega como irregular y va a terminar desplazando a nuevísimo. Veremos con el tiempo. Pregunta alguien, ¿es estar pendiente de o al pendiente de? El problema es simplemente de construcción. Usted está pendiente de nuestra respuesta, nosotros al pendiente de que la reciba. Esa es la diferencia, son simplemente de construcción. De leer es leo, leyo o leio. Ajá. La única conjugación apropiada y aceptable de leo es leo, lees, lee, leemos, leen. Los otros no son barbarismos, sino barbaridades. Que no son lo mismo los barbarismos que las barbaridades. ¿Por qué si ustedes, esta pregunta es capciosa y agresiva, por qué si ustedes se oponen a lo de niñas y niños, hondureñas y hondureños, comienzan el programa con bienvenidas todas y todos ustedes? Pues simplemente, la pregunta es certera, pero simplemente hay una explicación. Lo hacemos por cortesía y no porque sea políticamente correcto, que es el uso que se le da en el medio. Los políticos hablan de los niños y las niñas, los hondureños y las hondureñas, los ciudadanos y las ciudadanas, pero por no ser incorrectamente políticos, pero es simple cortesía de nosotros. ¿Qué diferencia exotérico de esotérico? ¿Son sinónimos, parónimos? Pues no, son antónimos. Lo exotérico es lo de común dominio. Lo esotérico, mientras tanto, es lo oculto y reservado solamente para iniciados. Y me cayó muy en gracia lo que me contó usted respecto a un hermanito, que cuando a quien usted le hace la pregunta de qué diferencia esotérico de esotérico, él le dice la X y tiene mucho sentido común. Sí. Claro, que es el significado del asunto. ¿Quién es Julio César Anariba Romero en la literatura hondureña? Yo sé que no le va a gustar a mi querido amigo y colega Julio César, pero quiero decirles que es uno de los mejores cuentistas de hoy. Es irónico y paródico, puntual en un género muy difícil. Además, si debo ser franco, uno de los mejores maestros de español que he conocido en Honduras. Si no, pregúntenselo a sus estudiantes de la escuela Dowell, dicho sea de paso. ¿Cómo puede explicarse la importancia de Neruda en la poesía universal? Pablo Neruda le dio un vuelco al verso poético en Latinoamérica desde 1924 y no dejó de hacerlo hasta su muerte en 1973. Simplicidad, ritmo, universalidad, amplitud de temas y genialidad fueron sus características. Claro, y hay quienes no conocen todavía su primer gran libro. No fue su primer libro, pero el primer gran éxito de Neruda fue fueron los 20 poemas de amor y una canción desesperada, aparecida en 1924. Hay quien todavía no lo conoce el libro y me dan realmente grima, para utilizar un hondureñismo, el que no ocurra así. Mi favorito es el libro de las preguntas. El libro de las preguntas es el que más le gusta a usted. Sí. A mí me encantó desde el principio 20 poemas de amor, pero tiene de todo. Neruda es variadísimo y un hombre capaz de escribir para la mujer que amaba 100 sonetos de amor e impecables sonetos de amor. En el segmento de los literarios de los jueves en Está Pasando, usted se refirió a los términos cronopios y famas. ¿Puede ampliar la información? Con gusto. En Historias de Cronopios y Famas, que es un libro de 1962, Cortázar dividió al mundo en cronopios, famas y esperanzas. Los cronopios son en ese libro criaturas sensibles, desorganizadas, iconoclastas frente a los famas, que son tipos rígidos, bien intencionados, pero mediocres. Los esperanzas eran indolentes, faltos de imaginación y hasta aburridos. La pregunta sería en este caso, ¿qué es usted? ¿Cronopio, fama o esperanza? No tiene por qué responderlo hoy mismo, pero va la pregunta. ¿Por qué alrededor e israelita se escriben con R, pero se pronuncian con R?
como ocurre con la R en posición inicial de palabra en las palabras radar, ratón, ruidoso, se escribe simple pero se pronuncia doble. La grafía simple se mantiene aunque se haga R tras la L y la S, alrededor israelita. Ya que aparece en la pantalla lo de ratón, el diccionario de la lengua española recomienda el uso de ratón en vez de mouse, que es el término para ese artilugio de las computadoras. ¿Por qué no decirle ratón? Sí, esto es lo que le estamos diciendo cuando lo decimos mouse, pero es asunto de cada quien. Pregunta, ¿qué papel desempeña en nuestra literatura el célebre Inca Garcilaso de la Vega? Pues le diremos que con Sor Juana Inés de la Cruz, la mexicana, es el más grande de la literatura colonial. Como ella, como Sor Juana, el Inca Garcilaso expresa la ambivalencia de una literatura mestiza y rica. Profesor de español que no lo conoce está condenado al limbo eterno. Y quiero decirles algo curioso. El Inca Garcilaso era hijo de una princesa inca y de un capitán español. En Perú, sin embargo, se le veía como español, pero se fue a España, se va a morir precisamente en la misma fecha que Cervantes, con quien no creo que se hayan conocido, pero se va a ir a España donde no lo van a ver como español, sino como indio, de manera pues que no quedó bien ni con unos ni con nosotros. Magnífico autor, sus crónicas reales, la historia general del Perú, son dignas de estudiar, de leer por lo menos una vez en la vida. El Inca Garcilaso, descendiente del otro Garcilaso de la Vega, el gran autor renacentista. Pero ya le arrebaté a usted la palabra. Nos preguntan si se pronuncia o se dice retortijón o retorcijón. Pues el español para esos dolores breves y agudos, ambos términos son válidos, todo depende del uso regional. Así es. ¿Cómo dice usted, retortijón o retorcijón? Retorcijón. Yo también digo retorcijón, pero repito, los dos términos son válidos, todo depende de dónde vivimos. ¿Por qué decimos, y esta me gustó, por qué decimos andar a caballo y no andar en caballo? ¿Por qué no puedo decir andar a burro ni andar a bicicleta, sino que debo decir andar en burro y en bicicleta? Simplemente porque la primera, andar a caballo, es una combinación léxica antiquísima en castellano, pero hoy andar se combina con la preposición en y no con a. Ando en taxi, ando en burro, y no ando a taxi ni ando a burro. Vamos una más. Se dice el almacén fue proveído o fue provisto. En el español de hoy, el participio regular es más infrecuente que el regular, provisto. Terminará cayendo en desuso como lo hicieron rompido y morido. Así es, o sea que va a terminar siendo desplazado, va a desaparecer con el tiempo, por el desuso, simplemente por el desuso. Preguntan, ¿es día una palabra monosílaba? Es una palabra bisílaba porque la tilde, que ustedes ven en la pantalla, rompe precisamente, rompe el diptongo, que subsistiría si no le ponemos la tilde. Y vamos a una pausa más en el programa, no sin antes recordarles el test de selección múltiple y sus opciones con el premio. Vean ustedes, ahí está en sus pantallas. Esa es una palabra de origen mitológico. A, perro. B, cerveza. C, eco. D, todas ellas. E, ninguna de ellas. Su mensaje al 9230 le permitirán llevarse, próximo lunes, Tierra de Pan Llevar de Rafael Eleodoro Valle. Vamos a la tercera pausa y vamos al cuarto segmento, que es el que a ustedes les gusta. Estamos ya en el cuarto segmento de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, programa COP, auspiciado por Televisión Educativa Nacional, Canal 10 en alta definición, y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en este lunes 9 de marzo del 2015. El español usual, el español de hoy, el español americano, el español peninsular, está plagado de lo que llamamos arcaísmos. Tendemos a ser arcaizantes, a utilizar palabras que han ido desapareciendo en otras latitudes. El español hondureño particularmente está lleno de ellas. Nosotros decimos algotros y hablamos de aiga o naide, etcétera, etcétera, etcétera. No es que sean
términos inapropiados, simplemente es que ya cayeron en desuso, excepto en algunas áreas, sobre todo rurales, donde se utilizan con una tranquilidad fabulosa. Término más famoso entre ellos, el de vide. Vide es un arcaísmo del siglo XII, aparece en el Cantar del Mío Cid, o sea que tiene una larga vida y todavía se usa en Honduras como que fuese una palabra recién nacida. ¿Qué otros arcaísmos recuerda usted, Karen? Entre los que le escuché a mi abuelita y mi mamá siempre recuerda, por ejemplo, entrambos, cumplir, en lugar de concluir, me vas a acabar de cumplir, decía siempre mi abuelita, en lugar de decir, vas a terminar con mi vida. En antes llegué, no sé qué, que en antes llegué, está raíto, o está usted alentado hoy. De todos esos términos totalmente arcaicos, tendemos a ser arcaizantes. Yo inclusive incurro en un arcaísmo, porque sí, ya lo es, un arcaísmo cuando digo que jalo la puerta. Aspiro la H como ocurre en el inglés, en que decimos home, decimos house, heat, a pesar de que la H no representa ningún fonema en el español. Por mi edad, posiblemente, yo todavía utilizo el jalar. Utilizamos el término fierros, pasame la caja de fierros. Todos esos son unos términos que los hispanistas disfrutan escuchando en el país, el hablar nosotros de rasurar. Yo me rasuré, no me afeité, me rasuré. Y así sucesivamente. A mí me gustaría que si alguien conoce a algunos que no hemos mencionado, nos los envíen en sus mensajitos, porque, repito, el español de hoy todavía está plagado de arcaísmos. El dile, que me gusta mucho más el término, decíamos el lunes pasado, que el DRAE, que ya no es el diccionario de la Real Academia, es el diccionario de la lengua española, el diccionario de las 22 academias de la lengua, ha hecho desaparecer, ha desaparecido muchos de estos arcaísmos, pero ha mantenido aquellos que todavía tienen vigencia en algunos países, en algunas regiones, sobre todo de América. No hay para dónde. ¿Y por qué traemos a colación lo de los arcaísmos? Porque vamos a presentarles a ustedes un video que es simplemente la declamación de un poema de un autor mexicano cuyo nombre es, ¿cuál es? ¿Carlos qué? Carlos Rivas Larrauri. Carlos Rivas. Es muy poco conocido entre nosotros, excepto por el poema que ustedes van a escuchar declamar por ese famoso Manuel Bernal, el mexicano Manuel Bernal. Rivas ahondó en lo que se dio en llamar la lengua o la poesía vernácula, plagada también de términos arcaicos. A mí me gustaría que usted leyera un fragmento de ese poema que le había pasado yo, de Carlos Rivas, que está, por lo menos la primera estrofita. Vamos a ver. Vete en buena hora. Si me abandonas porque soy prove, vete en buena hora. Yo no te quiero tener a fuerzas, tal vez te halles mejor sola. A ti te cuadra la buena vida, del mismo modo que a muchas otras. Y yo no quiero que por mi culpa te estés haciendo tan mal obra. O sea, es tomar del habla pseudocampesina, disque campesina, términos e insertarlos en la literatura. Yo no voy a olvidar jamás que uno de los hermosos poemas de Daniela Inés se titula Agora y es tarde, querida hermanita. Y es una época en la que el mismo Laínez intentó incursionar en esa vena. El poema que les vamos a presentar es un poema muy sentido, es un poema que antes se declamaba en las escuelas, se utilizaba en las escuelas, pero ha desaparecido la declamación del ámbito escolar. Queremos que ustedes lo disfruten y se llama ¿Por qué me quité del vicio?, con Manuel Bernal y de Carlos Rivas, el mexicano. Nacido en 1900 y muerto en 1944, apenas a la edad de 44 años. Que lo disfruten.
ya de casado también le tupi. O mal vestido. Siempre solo, recordando al ángel que había perdido. Entonces, para pensar, volví recio al vicio porque poniéndome chuco me hallaba más tranquilo. Y cuando ya estaba briago y casi fuera de juicio, parece que mi junta estaba ahí junto conmigo. Al salir de mi trabajo me iba yo con los amigos y luego ya medios chiles marcaba yo harto refino y regresaba a mi casa donde me guardaba mi hijo. Y ahí duro, trago y trago, hasta ponerme bien pítico. Y ahí estaba la tarugada. Y antes les he dicho que luego vi a mi vieja que llegaba a hablar conmigo y él comenzaba a decirme cosas de mucho cariño. Y yo a contestar con ella como si fuera de al tiro cierto lo que estaba viendo. Mientras que mi hijo se abrazaba me asustado diciéndome el pobre niño: ¿dónde está mi mamacita? Dime dónde está, papacito. Es verdad que te está hablando. Como yo no la reviso. Pues que no la ve, tarugo. Vaya que le haga cariño. Y el pobrecito lloraba y pelaba sus ojitos buscando a que asustado aquella tintanta quiso. Una noche al regresar de estarle dando el oficio, y llego y al abrir la puerta, ¡ay Jesús lo que reviso! Hecho bola sobre el suelo, tabateado, mi niño risa y risa como un loco y pegando chicos gritos. ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? ¿Te has vuelto loco de al tiro? Pero entonces en la mesa vi el frasco de refino que yo había dejado lleno enteramente vacío. Luego me di cuenta y me puse retemuelo. ¿Qué has hecho, escuincle malvado? Ya bebiste el refino. ¿Para qué aprendas a ser bueno? Romperte el hocico. Y entonces con harto susto que me hizo volver al juicio y con una voz de angustia que no lloraba me dijo: no me pegues, no me pegues, no soy malo, papacito. Fue por ver a mi mamita como cuando habla contigo. Fue porque ella me besara y me hiciera hartos cariños. Entonces ya no tomo un tiende con los amigos. No es por hacerles desaire, es que ya no soy de vicio. Y cuando quiero relajarme porque siento el gusanito de tomarme alguna copa, nomás me acuerdo de mí. Y entonces si ya no tomo, aunque me lleven los pingos. Ideal. Precioso el video y el poema de Carlos Rivas, sobre todo la voz de Manuel Bernal, ese magnífico declamador mexicano, con un precioso mensaje, dicho sea de paso. Esperamos que les haya gustado. Y por última vez queremos recordarles el test de selección múltiple que ofrecemos a ustedes con el premio correspondiente. Ahí está en sus pantallas. Es una palabra de origen mitológico. A, perro. B, cerveza. C, eco. D, todas ellas. E, ninguna de ellas. Envíen su mensajito a 9230 y se llevarán esta obra publicada en Santiago de Chile, en Editorial Ercilla, en 1939 por Rafael Eleodoro Valle, que incluye tradiciones, consejas, fábulas de estas tierras de pan llevar, las nuestras. Quiero decirle que ahí aparecen textos como lo de los claveles de Santa Lucía, el del Cristo Negro de Santa Lucía, el de el naranjo del patio y todas otras que los hondureños usualmente desconocen. Llévenselo a casa porque es un libro inmemorial. Vamos nuevamente, quiero decirles algo, para quienes han sido mis estudiantes, en este caso el test de selección múltiple no tiene deducción por error.
O sea que si se equivoca no hay problema, nadie le va a bajar puntos como lo hago yo en mis aulas cuando se equivocan, cuando tratan de responder a Tim Marín de Dopingüe, Cucaramácara, títere fue. Y volvemos a las preguntas, usted las inicia. ¿Qué es lo aceptable? ¿Es el hombre que le gustaba leer o el hombre al que le gustaba leer? Sin duda es la segunda. Conocí a un hombre al que le gustaba leer. Así es. Y preguntan, ¿debo tildar los pretéritos de dar, reír, ver, etcétera? Son monosílabos, todos ellos. Dio, rió, vio, no los tilde. Los monosílabos no se tilden excepto si son homógrafos con significados diferentes, como en el caso de té, pronominal, y té, la infusión, la bebida. Es información, perdón, aquí le estoy robando yo a usted. Pregunta. ¿Es información turista o información turística? Lo adecuado y propio es la combinación de sustantivo y adjetivo. Información turística. Así debe ser, eso es lo que corresponde. Se dice poquito o poquitito. Dicho sea de paso, ambos diminutivos son válidos, enteramente válidos, pero poquitico indica un tamaño menor que poquito. Los costarricenses, yo no sé ahora, pero en una época eran muy dados a convertir todas las palabras en ico, de ahí le vino lo de ticos. En este caso, poquitico, poquito menor que lo poquito. Nos preguntan, ¿cuál es el diminutivo de lazo? Pues en los diminutivos la Z delante de vocal cambia a C. Por ejemplo, lazo cambia a lacito, abrazo a abracito y pedazo a pedacito, todos con C. Se convierten en Cs. Y no nos pregunten por qué, pues es un fenómeno lingüístico, un fenómeno que tiene mucha trayectoria. ¿Es válido hablar de habitaciones dormitorias? Véanos en pantalla la pregunta. Dormitorio es un sustantivo de género masculino y no un adjetivo. Es el dormitorio. Puede hablarse de habitaciones que sirven como dormitorios o un hotel con tantos dormitorios, pero no es adjetivo. Y es curioso que en otras lenguas, por ejemplo en Europa, yo conocí una iglesia, en una iglesia había una tumba, una cripta, y se le llamaba dormitorio. Y yo me extraí y pregunté al guía que por qué dormitorio. Me dijo, ¿y qué es lo que está haciendo el señor que está dentro de la cripta, durmiendo? Ah, bueno, le digo, si lo vemos de esa manera, estamos muy bien. ¿Es válido hablar de primeramente? ¿Es aceptable decir primeramente? Si con ello quiere significar en primer lugar, antes de todo, sí. Lo inadmisible es segundamente. O sea, que se puede decir primeramente, pero no segundamente, terceramente, cuartamente, porque sería una barbaridad. Sí. No un barbarismo, sino una barbaridad. Preguntan, ¿es el tablet o la tablet? Es decir, esto es del inglés. El DILE del 2014 ya castellanizó el dispositivo electrónico como tableta, en femenino. Es la tableta, no la tablet ni el tablet, la tableta. Y no hay por qué asustarse de ello. ¿Qué es lo apropiado? ¿Primer vez o primera vez? Lo primero es una forma arcaizante e inculta. Hablando de arcaísmo, ya licenciado. Ya que estábamos de arcaísmo. Lo aceptable es primera vez, primera guerra, primera oportunidad. Sí, porque si ya lo vemos de esa manera, se oye realmente raro, primer vez, la primera guerra, la primera oportunidad. Es primera guerra, primera vez, primera oportunidad. ¿Qué hay de malo en la frase temperatura caliente? Bueno, de malo no tiene nada, pero lo que ocurre es que la temperatura no tiene ni produce calor, solo expresa el grado de calor de los cuerpos o del ambiente. De manera que eso de hablar de temperatura caliente sería como hablar de temperatura fría. La temperatura, lo ven en sus pantallas, no tiene ni produce calor, solo le expresa el grado de calor de los cuerpos o del ambiente. ¿Por qué caries es igual en singular y en plural?
Las palabras graves terminadas en S son invariables en plural. Paraguas, crisis, énfasis y la propia palabra caries. Claro, usted dice el paraguas, los paraguas, la crisis, las crisis, los énfasis, el énfasis, y ya lo dijo, la caries o las caries. Es interesante el español. ¿Cómo se titula y de qué trata la más reciente novela de Sergio Ramírez? Me muero por leerla, dicho sea de paso. Se titula Sara y versa sobre el personaje bíblico, mujer de Abraham y madre de Isaac. Apareció en España por la editorial Alfaguara y vendrá a América hasta en mayo del presente año. Yo espero que la librería de Tegucigalpa nos la traigan, porque sí nos gustaría, Karen, que la Universidad Pedagógica Nacional Franco Morazán, donde es profesor honorario permanente desde hace muchos años, don Sergio, pudiese presentar esta obra que está causando furor, porque es una obra que aborda un personaje bíblico del cual se habla muy poco en la Biblia, pero don Sergio, con mucho humor, con mucho ingenio, logra recrear un personaje delicado como Sara, que en realidad es Saraí, pero se vuelve en la Biblia Sara. Una más. La palabra cólera es del género femenino o masculino. Si se trata del enfado violento, es la cólera. Si de la plaga epidémica, el cólera. El cólera, amor, pues que creíamos extinguido, y usted sabe que hace un par de años en Haití el cólera diezmó a la población haitiana. Esa gente realmente es desgraciada por varios lados. ¿Qué es lo apropiado? ¿Alineo o alineo? ¿Es uso esdrújulo o es grave? Por la analogía con línea, pronunciamos mal el término. Es un término grave. Yo delineo, tú delineas, ellos delinean. No, yo delineo, tú delineas y ellos delinean. No, no, delineo, delineas y delinean. Esa es la conjugación apropiada. ¿Cuál es el plural de champú? En el español, la palabra es champú. Como lo veremos en pantalla, escrito C-H-M-P-U tildada. Claro. Y su plural es champús. O sea que ya no lo escribimos como calco semántico del inglés, que era con la S. Ya lo dijo usted, champú, el plural es champús. Ya nos preguntaron el lunes pasado que cuál era el plural que si podíamos decir como plural menúes, y ya lo dijimos que no. Bambús y bambúes es válido. En este caso es champús, y en el otro caso el de menú es menús, no hay menúes. ¿Dejó García Márquez alguna obra inédita tras su muerte? Se ha comentado muchísimo acerca de una novela que él tituló En agosto nos vemos. Y eso de agosto nos vemos es un presente prospectivo. Como decimos nosotros, regresamos en un momento. Deberíamos decir regresaremos en un momento. Pero volvemos mañana, volveremos mañana. Pero el presente en español tiene un aspecto, una apariencia prospectiva, se vuelve futuro. De todas maneras, respecto a esta obra, en agosto nos vemos, la información que tenemos es insuficiente. De todas las lenguas amerindias, ¿cuál impactó más en nuestro medio histórico y geográfico? Sin duda alguna, el náhuatl, del cual tenemos palabras como atol, chocolate, jolote, aguacate, guarura, pepenador, mecate, nacatamal, entre muchas otras. Y lo hemos dicho, todas esas palabras del náhuatl, pepenador y guarura, existieron entre los aztecas. El pepenador era el que recogía la basura y el guarura era el que le guardaba las espaldas al dignatario. O sea que hablar de los guardaespaldas de hoy como guaruras es totalmente culto, porque viene del náhuatl. Es válido el término debut como sinónimo de estreno, pues viene del francés debut, pero el DILE, el Diccionario de la Lengua Española del 2014, ya lo incorporó con el sentido de primera presentación o actuación. Lo acepta. No le quita la T, por cierto.
como ocurre con carné, carnet, con la T es un galicismo, pero carné es el término en español. ¿Es venimos a la ciudad o vinimos a la ciudad? La diferencia vocálica inicial fija tiempos distintos. Por ejemplo, venimos nos habla del presente frente a vinimos, que es en tiempo pasado. Es decir, que venimos hoy, vinimos ayer. Esa es la diferencia, la vocal cambia el tiempo del verbo. Hay diferencia entre recibir a un cliente y recibir un cliente, es decir, objeto indirecto, objeto directo. Aunque las dos expresiones son perfectamente entendibles, hay una diferencia, porque la preposición habla de alguien conocido. Cuando decimos voy a recibir a un cliente, ya lo conozco. Pero si hablo de que voy a recibir un cliente sin la preposición, ese cliente es inespecífico, no es conocido de antemano. Con esta respuesta, llegamos a la conclusión de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien de esta noche del lunes 9 de marzo del 2015. Esperamos tenerlos el próximo lunes, no sin antes darles las infinitas gracias por permitirnos entrar en la intimidad de sus hogares. Gracias nuevamente y muy buenas noches.